¿Ha ido usted a hablar del storytelling? Yo desde hace muchísimos años y realmente quiero aprender más del storytelling, porque déjame decir, es el arte, es tener la creatividad de cómo contar historias con efectividad. Que la historia, lo que yo quiera platicarles, cause efecto en ustedes. María José tuvo la oportunidad de platicar con Andrés Jorge, que es un talentosísimo, es un hombre creativo y especialista en la materia, y la comparte con nosotros. Andrés Jorge González Ortega, escritor, especialista en temas de comunicación. Gracias por estar con nosotros, Andrés, y con nuestro público de Cadena de Libros. Pues gracias a ti, María José. Encantado de estar aquí. Los libros y el storytelling van de la mano. Así es, el storytelling, algo que escuchamos tanto en el tema de la narrativa que se ha creado en redes sociales, ¿no? Todo el mundo está contando su propia historia y creo que para personas como tú, que son escritores, que llevan tanto tiempo, varios libros publicados, pues es algo del día a día también que nos puede brindar como todas estas herramientas. Así es, de hecho, digamos que fue como una situación natural en mi vida, que me formé primero como lector, que eso es, a veces no destacamos eso lo suficiente, pero yo fui un lector muy precoz y desde niño tenía una vocación natural por la palabra escrita, por la palabra hablada, por escuchar, por el sentido profundo de las palabras, por indagar sobre eso. Y del lector pasé a ser el escritor, y del escritor pues tuve el privilegio de entrar como editor general, primero, bueno, editor local y después director general de National Geographic para América Latina, y luego de selecciones de Reader's Digest, el Almanaque Mundial, y al final, bueno, colaboré en muchas publicaciones como editor, lo cual fue una escuela muy, muy formidable, digamos, sobre todo trabajar con estas dos instituciones que fueron icónicas del siglo XX. O sea, storytelling es la forma en cómo lo haces. Básicamente lo que estás creando es la narrativa de tu marca. Y esa narrativa de tu marca es probablemente la mejor manera que vas a encontrar de comunicar tu propuesta de valor. O sea, haciéndole saber al mundo cómo haces lo que haces, por qué es importante, y generando esta relación empática, esta relación de cercanía emocional a partir del factor humano, a partir de centrarte en la experiencia de usuario, de centrarte en primero que todo en los valores que tú promueves y provees a través de tu empresa, de tu restaurante, de lo que sea que tú haces, ¿no? Y no importa si es una empresa grande, una empresa chica, incluso quienes tienen marcas personales, la noción de marca personal hoy, como también la noción de marca destino, cuando hablamos de turismo, son muy, muy importantes y están sustentados en el storytelling. ¿Qué es lo que se necesita para poder publicar un libro? Sabemos que en México a veces es un poco limitado los espacios que tienen en ciertas editoriales. ¿Cómo ha sido tu experiencia con base en tus libros? Qué pregunta más interesante y qué ganas tengo siempre de responderla, porque fui escritor joven, como todos, fui el escritor ese que quería ganar concursos y publicar en editoriales y ser conocido, ser muy reconocido y demás. Y en el 2021, después de casi 7, 8 años de experiencia de cursos y talleres de storytelling, escribí un libro que es un poco contar la experiencia y también que sirve un poco de manual para las personas que atienden mis cursos y talleres, que se llama Storytelling, contar historias con propósito. Realmente ese es, digamos, el ciclo de mis libros y de mi carrera literaria, que de alguna manera puedo decir que se ha interrumpido o que me dejó llevar más la parte de la carrera profesional, en el sentido de ser maestro de storytelling, de compartir mi experiencia en ese sentido, pero que espero retomar el próximo año y terminarla con la tercera novela de esta trilogía, aunque ya vengo diciéndolo hace como 5 años y no sucede. ¿Cuál es el reto para autopublicarse? Bueno, yo tengo una experiencia, como dije, personal, que fue como dices tú, y me parece muy, muy acertado esto. Yo en un momento determinado ya mi competencia no era, mi competencia, bueno, del escritor la competencia es consigo mismo siempre, hallar qué es aquello que de verdad siente, qué historia vale la pena contar de verdad. Y entonces, al final,
en ese periodo en el cual no publiqué en editoriales, incluso esta novela que se llamaba 11 preguntas sobre Fabiola, nunca llegué a publicarla y el otro día descubrí que una amiga la tiene y me dijo, yo quiero que yo la conservé porque yo la quemé, literalmente dije, ya no quiero, no me gustaba. Y bueno, al final, ¿qué pasó? Que yo en una búsqueda de una voz determinada también pasé por este proceso de ser el editor de Reader's Digest. Más que de National Geographic fue Reader's Digest, porque Reader's Digest era una revista que era la revista más leída en América, en el mundo entero en el siglo XX, y tenía una escuela muy, muy fuerte de enseñar a sus editores a editar historias. Y de alguna manera eso influyó muchísimo en mi manera de, una cosa no se puede quitar de la otra, el escritor es editor por naturaleza. La primera fase de la escritura es escribir, dejarte ir por la emoción, la segunda es editar, ponerle freno y ahí empieza los cortes, la estructura, a darle el sentido profundo a la estructura, a la novela, al libro, al guión, a lo que sea que estás escribiendo. Entonces, realmente sí fue un proceso importante para mí, de maduración también y de dar mi propia voz. Pero lo otro fue que el mundo editorial hoy, yo sé que la mayoría de los escritores jóvenes, la mayor aspiración que tienen es que lo publique una editorial y verse en una librería. Y que un sello editorial los reconozca y que ganen un concurso, también eso se te va en un momento determinado. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hoy desde antes de la llegada de Amazon ya había una situación muy muy difícil. Las editoriales tienen muy poco espacio para atender a la cantidad de autores. Los autores y además solo apuestan por libros que sean absolutamente una apuesta comercial, porque eso es su negocio. La literatura es un negocio para ellos, y se van más por el entretenimiento que por el arte, para decirlo de alguna manera. Entonces, hay 4 o 5 autores, eso está más que esta ley de Pareto. De un 100% de autores hay un 20% que son los autores que mantienen a la editorial viva, y todo el otro 80% está en la cola. Entonces, esos libros de autores que no se llaman Mario Vargas Llosa o Gabriel García Márquez o algo de los punteros, para decirlos, apenas a veces pasan ni por las librerías, o tienen una semana, si acaso, de exposición, si les va muy bien, en una mesa de novedades, y la mayoría ni siquiera eso. Entonces, simplemente es muy difícil acceder a eso, a ese mundo que ya de alguna manera envejeció y que también desde el punto de vista económico no es negocio para el autor, que recibe un 10% de las regalías y realmente. Entonces, con la llegada de Amazon, aunque muchos autores consideraban que solo se autopublicaban los autores que no tenían ninguna aceptación ni reconocimiento en las editoriales, la realidad empezó a cambiar y fue muy diferente. Y realmente yo, después de haber publicado 4 libros, decidí hacerlo. Y hay algo que sí hay que decirle a cualquier autor que se autopublique: tú asumes toda la responsabilidad por tu libro, ya no tiene nada que ver con lo que haga la editorial, Amazon es solo un distribuidor, y es como parir al hijo y luego encargarte de que el mundo entero sepa que existe, que cuidarlo, llevarlo, promoverlo, asistirlo de 1000 maneras para que el mundo allá afuera, tu lector, tu audiencia, se entere de que el libro existe. Entonces, el escritor se vuelve más humilde y entiende más que si él quiere que lo lean, que si él quiere tener un público, tiene que trabajar con ese público, conectarse con ese público. Claro, yo llegué a ti por el libro de Te devolverán las mareas, que por cierto pues tiene como esta identidad también del mar, ¿no? Que habíamos comentado antes de iniciar, tú como cubano y yo viviendo en Cancún. Siempre nos identificamos tal vez más en esta identidad caribeña y este contacto con un cosmos más allá de personas o naturalezas, es con un cosmos, que también está disponible este libro en Kindle Unlimited para las personas que decidan también consumir de esa forma, que pues puedes consumir varios libros a la vez, pueden encontrar sin ningún problema Te devolverán las mareas, de Andrés Jorge. Pues me da mucho gusto platicar contigo, y de hecho que
que conozcas te devolverán las mareas, que es una novela que que escribí en 1998, pero con el tema hoy de la igualdad de género, del feminismo, de toda una serie de cómo el mundo, hacia dónde se está orientando el mundo. Es un libro que puede llamar más la atención hoy de cierto público que quizá el momento en el que se escribió, ¿no? Sí, hasta el día de hoy siguen perdiendo cursos y talleres de storytelling y casi siempre insisto con mi grupo en que nosotros nos enfocamos al storytelling no como para enseñar literatura, no para enseñar a escribir ficción, aunque no estoy negado a eso, no es lo que hacemos, no está en el centro. Para nosotros trabajamos más en la creación de narrativa de marca personal, de marca de empresa. A eso se dirigen más mis cursos y mis talleres, no a la enseñanza de la escritura de ficción, de cómo escribir novelas, que es algo sumamente complejo para mí. Trabajamos con autores, acompañamos a autores, ese es un trabajo muy lindo también y vale mucho la pena hacer. O sea, trabajar con un autor en el desarrollo de una memoria personal o de empresa, a eso me refería también un poco. Así es. Muchas gracias, Andrés, Jorge. Gracias a ti, María José. Muy interesante lo de storytelling, ¿verdad? De veras, cuando tenga usted la oportunidad y si le gusta escribir y contar historias, tome un curso de storytelling.